Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestra presentación de proyecto de investigación, el cual se enfocará en factores familiares que conllevan a la violencia infantil, con nuestra pregunta problema, el por qué los factores de origen familiares permiten que se presente la violencia infantil en la ciudad de Bogotá. Con el objetivo general, queremos identificar los factores de riesgos que se presentan en la violencia intrafamiliar en los niños en la ciudad de Bogotá. Este objetivo tiene tres específicos. El primero es determinar si los victimarios tienen secuelas o efectos de alguna violencia que hacen que actúen de esta manera. El segundo es reconocer cómo se puede obtener un lugar libre de violencia para los niños. Y por último, analizar si los comportamientos familiares y costumbres al formar a los niños son los correctos. Nuestro tema de interés para esta investigación es la violencia infantil, debido a que nos surgen muchas dudas sobre este. Entre ellas, una de las dudas es el por qué esta es una violencia tan normalizada, siendo que viene siendo una de las violencias más importantes y con más riesgos en la actualidad. Y otra de las preguntas que nos surgieron, que fue una de las más grandes, son los factores que llevan a los adultos a cometer esta violencia hacia los niños, que son solo eso, niños. Frente a nuestro tema de investigación, nos encontramos con la primera técnica, con el Focus Group, donde reunimos a 5 estudiantes de la Universidad Minuto de Dios para conocer y saber su punto de vista sobre esta problemática. A continuación, algunas de sus respuestas. Para ustedes, ¿qué influye en el maltrato infantil? Yo diría que influye mucho lo que es la psicología personal, todo lo que es las secuencias que se viven a largo y a mediano plazo de una persona. Yo creo que obviamente pues la parte física, pero también como la psicológica. ¿Por qué creen que el maltrato infantil se muestra en todos lados, en todos los medios, pero a su misma vez está tan normalizado? Por lo mismo, porque como tú dices, hay tanto maltrato infantil que ya como que la gente no le pone cuidado a eso. Se vuelve cotidiano. O yo diría que también por miedo de las personas a hablar. Además de que por siglos también, pues esa forma de crianza de pegarle a los hijos y todo eso también, pues ha transcurrido de generación a generación, por eso se ha normalizado. ¿Qué opinan acerca de esta problemática del maltrato infantil? Pues yo creo que es bastante complicada y amplia, ¿no? Digamos que este tema es muy duro de tratar porque sí, es muy amplio el concepto, pero yo creo que es uno de los temas que más se debería preocupar la sociedad, a la que más le debería dar importancia, porque desde ese principio después se crea una persona, ¿no? Y si es un maltrato infantil, todo viene desde temprana edad, ¿no? Cuando tú vienes desde temprana edad, pues el niño se va desarrollando así, con problemas, ya sea psicológicos, sociales, afectivos. Entonces digamos que es desarrollo personal y pues por eso digamos hay gente pues así con problemas. Yo creo que también el permitirse dejarse ayudar, ya sea por parte de la víctima o por el victimario, porque hay personas que pueden que reconozcan que son violentos con sus hijos o menores, pero lo admiten pero no se dejan ayudar, o incluso los niños prefieren esconderse, no hablar del tema, ignorar todo eso y vivir encerrados en ese mundo. Pues sí, yo digo que en sí ya es un problema bastante complicado, sobre todo porque a la hora de concientizar a los adultos y darles a entender que hay ciertas cosas que no van en la crianza de los niños o en la forma de tratar con ellos, aún así hay algunas personas que se rehúsan, por más que uno le dé perspectivas u otras opiniones, aún así tratarán de aferrarse a su propia opinión, como decir que ellos son los que tienen la razón. Una vez realizamos nuestra técnica del Focus Group, seguimos con la segunda técnica, la cual es la entrevista a profundidad, a quien entrevistamos a la trabajadora social y docente Cindy Tatiana Carrero Torres, de la Universidad Minuto de Dios, quien se centra en la universidad en dar clases de trabajo social de caso y familia. A continuación, veremos su punto de vista y cómo ella nos puede acercar un poco más a esta problemática. ¿Usted que hay síntomas o señales del maltrato infantil en los niños? Sí, esos maltratos o esas señales, como tú le dices, se pueden ver identificadas por un lado en las formas como se interrelacionan con sus pares. Cuando un niño y una niña están siendo víctimas de violencia,
generalmente esos patrones lo replican cuando tienden pues a relacionarse con otros y con otras, porque finalmente es como si tuvieran un aprendizaje de violencia o un aprendizaje de encuentro con nosotros y con otras basados en violencia. Y eso no solamente está, digamos, a nivel de sus habilidades sociales, sino también en la manera como se reacciona, bien sea o de manera muy agresiva o de manera pasiva, digamos, frente a situaciones, a diferentes situaciones. Entonces, sí creo que esos síntomas o se puede evidenciar en el mismo comportamiento que tiene en su relación con otro y frente a cómo reacciona a diferentes situaciones. ¿Y cómo se puede crear un ambiente libre y sano de violencia para los niños? Yo creo que lo principal es que los adultos entendamos ese rol que tenemos primero como garantes de derechos de los niños y las niñas, y segundo, que seamos conscientes de esas infancias que estamos acompañando. Yo siento que si definitivamente los adultos fuéramos mucho más conscientes que somos acompañantes de esas personas que están creando sueños, que están imaginando, que están en un mundo de realidad, de magia y de fantasía, siento que si somos más conscientes de esos niños que tenemos, podemos ser, digamos, unos mejores acompañantes de las infancias. Creo yo que es importante y ojalá siempre digo yo que para que logremos construir paz, es necesario hacer unas intervenciones en las familias, pero sobre todo en los adultos que acompañamos a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser mucho más conscientes de ese rol importante que asumimos cuando decidimos ser o papás o mamás o tíos o docentes, ser más conscientes que ahí en esos niños y niñas hay personas que son sujetos de derechos, que tienen voz, que tienen unas condiciones propias, que no son pequeños adultos, son niños y niñas y que están viviendo momentos diferentes, que su proceso de desarrollo es diferente y que no le tengo que exigir como adulto, sino que tengo que acompañarlo, digamos, en un ejercicio de respeto, en un ejercicio de libertad, pero sobre todo en un ejercicio de conciencia de lo que soy yo acompañando a ese niño y a esa niña. Ahora nos vamos a centrar en nuestra última técnica de investigación, la cual es la historia de vida. Quien en esta oportunidad nos acompaña Carlos Mario, más conocido como Mayayo, estudiante de la Universidad Minuto de Dios de Trabajo Social en 7º semestre, quien nos da un poco sobre su contexto, sobre su historia, sobre su pasado y cómo este le ha permitido ser la persona que es hoy en día. Comienzo la introducción de las charlas que doy con una lectura de un libro que estoy escribiendo, ¿sí? En la lectura narro cómo este niño de 12 años llegaba a su casa y no entendía por qué su papá hacía esas cosas. Mi papá me tapaba con las cobijas y abusaba de mí sexualmente. Pues eso marcó mucho mi vida, porque acompañada de esa violencia sexual también había una violencia física. A mí me castigaba físicamente con correa, me daba muy duro. Yo me acuerdo que a mí mi papá me hacía desnudar, me metía a la ducha para que me mojara, porque pues se supone que mojado me dolía más, y a veces con la hebilla me sacaba sangre. Y fíjense que ese niño, aquí hay dos personas, aquí está Carlos Mario, el trabajador social en formación, y está Mayayo. Era más o menos en el 78, esto hace ya más de 50 años, no hace 50 años, tengo 57, hace casi 50 años. Lo importante de esto es mirar que en esa época había más desventajas, porque no era visibilizada esa violencia, eso no se ventilaba, ni había esto que hay ahora hoy en día, que es esa herramienta de restablecimiento de derechos, que es con el simple hecho de que una madre o un niño comunique esa situación y de una vez se aborda el problema.